Vamos a empezar con esta tercera parte de este mensaje de salvación que el Señor ha colocado para esta congregación en estos días. El único Dios verdadero, Jesús es su nombre. Jesús es su nombre, el único Dios verdadero. Ya llevamos 3 prédicas, 3 mensajes de salvación con este tema. Y hablaba hoy con el pastor Luis, que hoy vino a visitarnos a la casa. Gracias al pastor y su familia que nos han venido a honrar con su visita, y a todas las familias que se encuentran aquí, la familia Osquita, mi hermano Elías, mi hermano Alexander, mi hermano Germán. Bienvenidos todos. De verdad que nos honran con su presencia, y ustedes allá en sus casas y en sus hogares reciban la bendición bien grande de nuestro único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces, como siempre, para las personas que no han escuchado este mensaje, los 2 primeros, o los 2 anteriores mensajes de este tema, siempre hago un resumen chiquitico rápido para que la gente se ubique en lo que estamos hablando. Elías estuvo las pasadas, ¿no? ¿Sí? Y el otro también, ¿cierto? Muy bien, debe decir, very good. Muy bien, entonces, lo más importante de este mensaje es que nosotros ya quitemos de nuestros labios esa muletilla que nos han colocado durante muchos años, con todo respeto, porque la palabra de Dios, mismísima palabra de Dios, es decir Jesús, pero es un título que han usado muchos hombres que se han creído superiores o omnipotentes ante el Creador. Entonces, como es una palabra que generaliza a un ser supremo, muchos se han creído un ser supremo, pero solamente existe un ser supremo y su nombre es Jesús. La idea es, lo que manda la Escritura, es que su nombre sea reconocido, su nombre. Entonces, les decía a ustedes que es muy importante. Ya hablaba con mi esposa y me comentaba que mirando los mensajes que se manda a las personas o la misma familia de buenos días, que buenos días lunes, que buenos días martes, usted se pone a mirar y ve, no, pero usted se pone a mirar todos estos mensajes, y todos estos mensajes dicen el título Dios, que Dios te dé una buena mañana, Dios te dé un buen martes, Dios por todos lados, y el nombre de Jesús por ningún lado. Por ningún lado. Por esa razón es casi imposible que la mayoría de las personas en el mundo entiendan y comprendan que Jesús es Dios, porque en sus mentes les están trabajando todo momento, desde muchos años, la palabra, el título Dios, y por eso fácilmente estas religiones creen que Dios es otra persona menos el Señor Jesucristo. Porque si vamos, los musulmanes, los judíos, los católicos, aún los mal llamados cristianos evangélicos, dicen todavía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque ellos piensan que Dios es otro. Y la Escritura dice que Jesús es Dios. Él es el verdadero Dios. Por esa razón la importancia de este tema. El único Dios verdadero, Jesús es su nombre. Como ya tenemos esa revelación, ya tenemos ese conocimiento que el Señor Jesucristo nos ha regalado por gracia, porque es pura gracia, porque nosotros no merecemos esa revelación tan hermosa. El Señor le plació revelarnos su nombre. Por eso les decía que en Isaías, Él dijo que por aquella causa sabrán mi nombre. Y hemos mirado muchas causas por las cuales el Señor está acá. Y una de esas causas es usted y soy yo. Por eso el Señor dijo que en ese tiempo vamos a saber su nombre. Ya sabemos su nombre. Ya sabemos su nombre. ¿Por qué no lo nombramos?
Es igual que cuando uno conoce a alguien o ve a una persona varias veces y le dice, porque uno no sabe el nombre, pero la ve todos los días y se le hace familiar a uno, pero nunca ha cruzado una palabra, comienza a decir, sí, de las orejitas grandes, sí, usted, el calvito, sí, y uno utiliza una cantidad de apelativos y cosas porque uno no conoce el nombre de esa persona, pero tan pronto esa persona se presenta y dice, mi nombre es Luis Eduardo Tafur, no me diga calvito ni orejón, mi nombre es Luis Eduardo, entonces ya me dicen don Luis o Lucho, pero siempre mi nombre, porque ya conocen el nombre, ya dejan de decirme, lo mismo, nosotros ya conocemos el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Mire, en las Escrituras, yo me puse a mirar, como les decía, conté más de 100 títulos que tiene el Señor Jesucristo en las Escrituras. Más de 100 títulos. Sí, y obviamente cada uno de esos títulos tiene una cita bíblica. Entonces yo me pongo a numerarlos y nos dan 4 meses hablando de ese nombre tan hermoso y tan importante. Y hablaba hoy con el pastor Luis cuando salía yo de la oficinita de terminar algunos puntos de la predicación. Y me mira y yo lo miro y nos reímos y dijo, como que nos leímos el pensamiento y le dije, sí, uno nunca para de, no va a terminar de explicar quién es Jesús. Precisamente en las Escrituras dice que la tierra no puede contener, no se pueden escribir, tendríamos que tener demasiados libros, muchísimos millones de libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Se puede imaginar, porque Él es el creador. Entonces, por ahí me buscan la cita, por favor, porque eso es muy importante. Yo creo que eso está, yo la vi por allá en Lucas, en Juan. Ya le voy a decir esa cita, que se puso en mi corazón. ¿Sí? Muchas cosas hizo el Señor Jesús que si las escribieran en los libros no cabrían en la tierra, dice la Escritura. Entonces, si yo me pongo a explicar todo lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis, ya llegamos a un punto en que, wow, nunca vamos a parar, porque ¿sabe por qué? ¿Saben por qué, mis hermanas y mis hermanos? Porque Dios es infinito, porque Dios no tiene fin, Él es septiterno, ¿cierto? Él es espíritu, Él todo lo llena. Entonces, mire, yo le voy a compartir algunos títulos y ustedes me van a ayudar por allá, en casa, si se van a acordar de alguno de ellos. Hay un título del Señor Jesús que se llama Emanuel. Y eso también está en Isaías y está en los Evangelios. Padre Eterno. Otro título de Jesús, el Todopoderoso. El Cristo. El Señor. El Maestro, el Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Hijo de David, Cordero de Dios, Pan de vida, Luz del mundo, Rey de los judíos, el Salvador, el Mesías. Espíritu Santo, omnipotente, agua de vida, Melquisedec, yo soy. El Santo de Israel, Príncipe de paz, libertador, buen pastor, sumo sacerdote. La roca, el camino, la verdad, la vida. ¿Alguien más por allá me puede decir otro? El Altísimo. La puerta, el Alfa, el Omega, otro. Señor de señores. Dios verdadero. ¿Cómo?
Hijo de Dios. Es más, el novio. Él es el novio, hermoso. El buen pastor, el sumo sacerdote. ¿Alguien más dijo? ¿Dani qué dijo? El gran yo soy, muy bien. Cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y la vida. Salvador. ¿Ah? Tantos, tantos. Y todos esos títulos están en las Escrituras. Entonces, estos títulos que están acá, que les acabo de mencionar, todos tienen citas bíblicas. Pero yo sé que en esta prédica, en este mensaje, el Señor nos está moviendo muchísimo el corazón a movernos, a mencionar su nombre, a pronunciar su nombre. A los que creen en su nombre, a los que van a invocar su nombre, porque solamente si nosotros invocamos ese nombre hay salvación, hay sanidad, hay perdón de pecados con invocar ese nombre. Y yo sé que en la casa, con todos esos títulos que ustedes acaban hoy de recibir, y si no los alcanzaron a apuntar, van a buscar muchos más, y eso va a quedar apuntado o va a quedar dicho aquí grabado, y ustedes en casa, es una manera de estudiar. Dice, pastor, ¿cómo es que uno estudia la escritura? ¿Cómo hacemos? Y es que la gente se inventa, ¿no? Empiece desde Juan y como nos decían a nosotros y nosotros repetíamos como loro. Esto es un buen momento de decir, venga, ¿dónde dice que Jesús es el novio? ¿Dónde dice que Jesús es el sumo sacerdote, que es el Cordero de Dios? Y empiecen a buscar en las Escrituras. Y es ahí donde nosotros empezamos a empaparnos más de las cosas del Señor Jesús. Porque también estamos muy acostumbraditos que nos den todo masticadito, tenga papito, la compotica, pero usted no mastique el pedazo de carne. No, yo le doy en compota. No, nos toca aprender. Es la mejor manera de asirnos a la palabra del Señor, de llegar a la palabra del Señor, de buscar en ella, de meternos en ella, es empapándonos. Ya con todo esto yo les puedo dar ahora mismo todas las citas porque las tengo. Pero la idea es que ustedes también participen y se preocupen y se animen y verdaderamente empecemos a vivir en Cristo Jesús, partiendo de mencionar su nombre, de pronunciarlo, no nos dé miedo. Les decía lo que hablábamos con mi esposa y también hablamos hoy con el pastor Luis sobre eso. Ponernos en la tarea nosotros ahora de, sí, vamos a mandar una fotico, que una florecita, que un solecito con un mensaje, pero ya no escribamos Dios. Nosotros ya sabemos cuál es el nombre de Dios. Que nosotros mismos como congregación empecemos a regar eso por el mundo. Porque eso sí, subimos videos chistosos, subimos de todo y eso, y yo soy uno de ellos. ¡Uah! Mandamos memes al 100, porque nos parecen muy chistosos, pero no cogemos un mensaje y lo enviamos para que se vaya para muchas partes. Uno no sabe esa palabra a cuántos va a tocar. Imagínense si usted envía un mensaje donde diga que en el nombre del Señor Jesús usted va a ser salvo o usted va a ser perdonado. Una persona que estará sufriendo tanto por el pecado, por tantas cosas, y ve que no tiene salida y encuentra en ese nombre una salida, en ese nombre sanidad espiritual, en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces es importante. Vamos a las Escrituras, a lo siguiente. Juan 20:31. ¿Quién me quiere colaborar por allá? En cualquier lugar del mundo que no sea Dubái. ¿Sea su suegra? Hola, suegrita hermosa. Pastor, buenos días. El Señor Jesús me lo bendiga y me lo proteja. Vea, me lo llene de sabiduría. Yo alcanzo a ver su risa y amo su risa. Gracias, pastor. Los amo también mucho. Juan 20:31. Juan 20:31, sí, señora. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Suegrita, léame desde el 30, porque la gente estaba preguntando, pero ¿estas qué? Desde el 30. Bueno, la palabra del Señor Jesús dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Sabemos ya que el Hijo de Dios es un título que tiene el Señor Jesús, que significa que Él es Dios. Hizo además Jesús gracias suegra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Notemos que la misma palabra nos va ayudando, el mismo Espíritu Santo va mostrando lo que estábamos hablando. Y es, el Señor hizo tantas cosas que ni siquiera están escritas acá. Por ahí encontraron la otra cita que ya voy a leer Juan 21, 25, que habla de eso que les estoy diciendo, pero quiero que tengamos en cuenta aquí para no perder el hilo. Pero estas están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, que creamos que Jesús es el Mesías, porque los señores israelitas, los judíos, esos que la gente en las iglesias colocan la bandera y colocan no sé qué y que oran por Israel de allá, ese geográfico, no tienen ni idea por qué lo hacen, dice, esa gente no ha creído que Jesús es el Mesías. Y Él hizo todas las señales y mostró todo lo que está escrito de Él en la ley, en los profetas y en Salmos. El mismo Señor Jesús lo dijo, que ellos todos escribieron de Él. Hizo todas esas señales que estaban escritas, las hizo en presencia de toda esta gente. Y esta gente no creyó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo creyeron y lo mataron. Y hoy día, en este mismo tiempo, esa gente allá todavía está esperando al Mesías, al Cristo. Todavía lo están esperando. Y la gente orando por un pueblo que ni siquiera cree en el nombre del Señor Jesús. Es algo incoherente. ¿Sabe por qué? Porque repetimos Dios, 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 Dios. Y repetimos como burritos y como loros, pero no tenemos ni idea de lo que estamos mencionando. Yo ya puedo decir Dios, 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 sabiendo que mi mente y mi corazón dice Jesús, 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 porque es el único Dios verdadero. Para que creyendo tengáis vida, ¿en qué? En su nombre. Solamente nosotros vamos a tener vida si creemos en su nombre. Ay, pero si se murió la mamá del pastor, ¿cómo así? Si la mamá del pastor o el hermano del pastor y luego no creían en su nombre y se murió, Él no está hablando de esta vida física aquí, está hablando de una vida en la vida eterna, en lo espiritual. De esa vida es la que hablamos. Si nosotros creemos en su nombre, vamos a tener vida en Él. De lo contrario, ninguno. Usted puede pagar misas, usted puede irse de rodillas a Monserrate 20 veces, usted puede hacer todo lo que quiera, pero si usted no cree que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo, el Creador, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, usted no va a tener vida eterna. Así está clarita la Escritura. ¿Qué pastor tan arrogante? Dirán algunos, siempre que predicamos nosotros acá, y así me han tildado de arrogante, de prepotente, de presumido, que somos los únicos que nos vamos a salvar. Pues déjeme decirle, si sigo mencionando el nombre del Señor Jesús y sigo confesando su nombre, sí, soy uno de los únicos que nos vamos a salvar por la gracia del Señor Jesucristo, por su misericordia y en su santa voluntad, si Él lo prefiere y lo quiere así. Pero presumidos no somos, sencillamente estamos hablando lo que el Señor Jesús nos mandó a decir. Y si usted no cree lo que está aquí en las Escrituras, pues con todo el dolor en mi corazón, si usted no confiesa que Jesús es Dios,
no tendrá vida eterna, porque solamente en ese nombre hay vida eterna. Pero ojo, fácil, ¿no? Muy facilito, yo voy a decir, Jesús es el creador, y con la botella, sí, Jesús es el creador y robe, Jesús es el creador y chismosa, Jesús es el creador y adúltero, y Jesús es el creador. Y yo estoy diciendo que Jesús es el creador porque dice la escritura, entonces me voy a salvar. No, todo tiene un orden en las escrituras. La palabra del Señor dice que la suma de la palabra, de la palabra es la verdad, ¿cierto? La suma de toda la palabra del Señor Jesús es la verdad. Usted tiene que sumar eso más esto. Lucas 6:46. Sí, usted puede decir, ya entiende que Jesús es el creador. Pero usted dice el Señor Jesús aquí, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí ve que ahí viene la suma? Claro, hay salvación en ese nombre. Cuando yo pronuncio ese nombre, cuando invoco ese nombre, cuando pronuncio ese nombre, cuando declaro ese nombre, cuando hay salvación en ese nombre. Pero hay una cantidad de cosas que el Señor nos mandó que debemos cumplir. Así de fácil. Y dice Lucas, ¿por qué me dices Señor, Señor? O sea, Señor, ya sabemos que es un título que tiene Curios, el Todopoderoso, el Señor, el Todopoderoso. Bienvenida. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Para qué usted le dice, Señor Jesús, yo creo que usted es el creador del universo? Señor Jesús, usted es el todopoderoso. Señor Jesús, tú eres el Padre eterno. Y no hace lo que el Señor lo manda. ¿Y qué le mandó a hacer el Señor? Va a visitar a los enfermos, va a visitar a los presos. Si es la voluntad del Señor Jesús, tenemos que cumplir con eso. Nuestra hermana Kelly, los que estamos en Dubái, está enferma en un hospital. Yo le pido al Señor Jesús que mañana me dé la oportunidad de poder ir con mi familia a visitarla. Ojalá todos los que están escuchando aquí también la visitemos, porque eso lo mandó el Señor Jesús. Eso lo mandó el Señor Jesús. Señor, Señor, le decimos al Señor, Señor Jesús, tú eres el Padre, tú eres el omnipotente, en tu nombre hay perdón de pecados, en tu nombre. Y no hace lo que yo les digo, dice el Señor Jesús. No hace lo que yo les digo. Usted ayuda a su hermano necesitado. Usted sigue todavía en ese pecado. Usted todavía sigue insistiendo, pensando que nos podemos burlar del Señor Jesús. Eso es para ponernos a pensar un poquitico. Es muy importante ya quitarnos, tener en nuestro corazón todos los títulos que tiene nuestro Señor Jesús y especialmente el que es Dios, el Todopoderoso, el Padre. Pero lo más importante, ya sabiendo su nombre, es hacer lo que el Señor Jesús nos manda que hagamos. Y todos los que todavía están pensando que estamos bajo la gracia y no la ley, que no vamos a cumplir la ley, sigan así de rebeldes, que el Señor no les va a dar vida eterna, porque usted no está haciendo lo que Él mandó, y es, cumpla la ley, mijo. Él por eso mandó los mandamientos. Entonces, si estamos bajo la gracia, entonces yo puedo robar. No, la ley dice que yo no puedo robar. Entonces, es más, leíamos allá que hay un mandamiento, creo que está en Éxodo 27. Éxodo 27, lo leímos en la primera prédica de este mensaje. Amén. Éxodo 27. Sí, no estaba mal, estaba en lo correcto. Gracias, Señor Jesús, por la memoria que me das. 27. Dice, no tomarás el nombre del Señor Jesús, tu Dios, en vano. Ahí dice, pero si ahí dice
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en unas escrituras. Ese nombre no está en el original. Ahí está, dice el nombre del Señor. Tu Dios. ¿Cuál es nuestro Señor, nuestro Dios? ¿Quién me puede decir quién es nuestro Señor y Dios? El Señor Jesús. Por eso no les dé miedo leerle a una persona en la escritura y lo van a mirar así raro. ¿Y este qué está diciendo si ahí no dice eso? Ahí lo dice. Si usted lee la escritura y busca el original y usted entiende que Jesús dijo que de él escribieron en la ley, los profetas y los salmos escribieron de él, todo escribieron de él, entonces ese Dios que está hablando ahí es Jesús. Por esa razón yo puedo decir, no tomarás el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor Jesús al que tomare su nombre en vano. Y una manera de tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano es no hacer lo que Él nos manda que hagamos. ¿Por qué me llamáis Jesús, Jesús, Señor, Jesús, y no hacéis lo que yo os digo? Usted está haciendo lo que estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está mandando que hagamos. En este tiempo de pandemia, ¿usted está creyendo en Él? ¿Su fe está puesta en Él? ¿O todavía piensa que una vacuna es la salvación para todo esto? ¿No? No es la vacuna, es el Señor Jesús. Lo que hay que ver es un ejercicio que están haciendo todo el mundo. Mire, la palabra dice, mire lo que está pasando ahora y usted me va a decir si yo estoy loco. 15, 16, 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorase. Perdón, Apocalipsis capítulo 13, versículos 15, 16, 17. Dice, y hacía que a todos, ¿a quiénes? A todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, no hay estrato, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, mire, este es un ejercicio que se está haciendo para esto que viene, porque el Señor dijo que nos va a dar señales, y esto es una señal grandísima de esa profecía. ¿Por qué a mí me tocó irme a vacunar en contra? Porque es una obligación, te están obligando, así digan que eso es gratuito, te están obligando porque te están entrando en el ejercicio de que si no te marcas no puedes comprar ni vender. Y a mí me pasó, yo, como la palabra del Señor dice que el que no trabaja que no coma, a mí me toca trabajar. Y Él me dio un don, yo soy músico, porque acá nosotros no le pedimos diezmo a nadie, porque el Señor no nos mandó a quitarle la plata a nadie. Nos toca trabajar, pero para que yo tenga que trabajar aquí en los hoteles de Dubái, me dijeron, ¿quiere trabajar? Sí, señor. Entonces vacúnese. Si usted no se vacuna, usted no trabaja. A mi hija que tiene 12 años, si no se vacuna no entra al colegio. Eso es un preámbulo a lo que viene, que tú no puedas comprar ni vender, porque si yo hoy día no me pongo la vacuna, yo no puedo ni comprar ni vender. No puedo comprar ni vender, y nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Cuando tú crees en el nombre poderoso del Señor Jesús, sabe que no hay nada que se mueva en este planeta sin su santa voluntad. Y esto que está pasando es por su voluntad. No es la vacuna. Es su santa voluntad la que se hace. Amén. Entonces, estamos, dice el otro, haciendo lo que el Señor nos mandó. Levítico 26, 1, 6.
Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Sí, Levítico. Ahí en Levítico lo que dijo el Señor Jesús. ¿Sabe por qué digo que en Levítico escribió el Señor Jesús? Porque la palabra dice en segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por el Señor Jesucristo. Toda. Por eso Levítico también fue inspirado por el Señor Jesucristo. Es su palabra. Él es del verbo. Dice, es otro título que tiene Jesús, el verbo. Van estudiando eso. Les doy una guía, está por ahí en Juan. Dice Levítico 26, 1:6. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy el Señor Jesús, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo. ¿Están guardando hoy el día de reposo o están por allá pintando y arreglando y haciendo cosas? Todavía seguimos, no, es que necesito esa platica. Yo necesito esa platica porque yo estoy debiendo la renta. Yo tengo que ir a trabajar porque el dueño de la casa ahí no me perdona la renta. El Señor dijo, descanse, mi hijo, dependa de mí. ¿Lo está guardando hoy? Ahí les dejo esa perla. 3. Si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. ¿Qué es vendimia? Es recoger la uva, es el trabajo con la uva. Eso se llama vendimia. Eso fue lo que yo leí y averigüé para ustedes y para mí, porque yo no sabía qué era eso. Y entonces, por eso hay que estudiar. Vendimia significa eso, recoger la uva. Alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país, etcétera. Mira que el Señor nos da una cantidad de bendición si cumplimos sus mandamientos. Mire que el Señor siempre, todo lo que está escrito aquí, también lo hizo el Señor Jesús allá para dar testimonio que Él se escribió allá. No como otros que piensan que dicen que ya el Antiguo Testamento, que porque por allá en Hebreos dice que ya eso pasó, que es obsoleto, que ya no se dejen comer carreta, lean bien. Leamos, dijo otro, leamos bien, hay que cumplir la ley. Mire lo que dice con respecto de guardar los mandamientos también, Juan 14:15. Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si Dios fue el que le dio los mandamientos a Moisés, sí, no es que Dios es Jesús. Por esa razón, el Señor Jesús dice, guarda mis mandamientos, porque Moisés escribió de él. Y por eso allá Moisés guardó los mandamientos y escribió los mandamientos que el Señor Jesús le mandó. Lo que pasa es que el Señor no le había revelado el nombre a ellos. A nosotros por gracia nos lo reveló. Para que nosotros no nos dejemos engañar. Para que no nos dejemos engañar. Hay una identidad del Dios verdadero y tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Por eso cuando venga este señor Francisco y venga con sus palabrerías hermosas a reunirlos, no lo sigan porque ese es un mensaje anticristo, está en contra de Cristo. Todo lo que se diga en contra de Cristo es anticristo. Y si ese Señor dice que Dios Padre es primera persona, Jesús Hijo segunda persona, Espíritu Santo tercera persona, ese es un anticristo. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura.
Primera de Juan, que uno empieza por acá y el Señor lo coge y le da unas vuelticas por allá. Primera de Juan 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Pruebe, señor Francisco, pruebe a toda esa gente que dice que Dios es esto, que Dios es lo otro, pero nunca dicen Dios es Jesús. El que no diga que Jesús es Dios es un anticristo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? No que digan, Dios es el mismo Dios de todos. Sí, tiene razón. Pero si da el nombre de ese Dios, si cuando yo digo Jesús es el nombre de Dios de todos, ahí digo amén. Pero cuando digo Dios es el Dios de todos, eso es ambiguo. ¿Cuál Dios? Por eso el Señor nos reveló su nombre para que no caigamos en la trampa. Amén. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu del Señor Jesús. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Él, o sea, de Dios, porque Jesús es Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Él, o sea, de Dios, o sea, de Jesús. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu anticristo ya está en el mundo, no es uno solo, es todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios. Ese es un anticristo. Entiéndalo. No se ponga a inventarse cachos y colas y tenedores y todas esas vainas, no. El anticristo es todo aquel que niega a Jesús como creador, como Padre eterno, como el Todopoderoso, como el creador del universo. Ese es un anticristo. Y todo el que esté, todo el que esté practicando el dogma católico y evangélico cristiano, evangélico de la Trinidad, es un anticristo. Es un anticristo. Y se lo puedo comprobar siempre, esas personas, y es un espíritu demoníaco. Usted les dice, el Señor Jesús te bendiga, y se retuercen las tripas de esa gente. Y no te dan ni agua, y te sacan. Y te tratan de arrogante, de presumido, de todo. Ah, sí, son los únicos que se salvan, sí. Sí, porque no estamos invocando la Trinidad. Ni estamos confesando ninguna Trinidad. Estamos diciendo, si creemos en el Padre, si creemos en el Hijo y si creemos en el Espíritu Santo. Su nombre es Jesús. La Escritura es clara. La Escritura es clara. Dice que Jesús es el Padre. Isaías 9, 6. Esta es una profecía, es cuando el Señor Jesús iba a venir en carne, cuando el Todopoderoso se iba a convertir en un niño, así venir de una virgen como está, ¿cierto? El Señor Jesús dijo así, vea, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ojo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y todos los que me están siguiendo la Escritura, ¿cuál es el título de Jesús? Dios fuerte. Y después, Padre eterno. Jesús es el Padre eterno, lo dice la Escritura. Y no pueden haber dos padres porque entonces la Escritura se contradice. Segunda de Corintios 3:17. ¿Ustedes dicen que Jesús es el Señor? ¿Todos confiesan que Jesús es el Señor? Ah, pues les tengo una buena noticia. Jesús es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, creo. Sí, Segunda de Corintios 3:17, si no me equivoco, por favor. ¿Sí está bien? Sí. Dice, porque el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. El Señor es el
espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién? A José, ¿cierto? O a la Virgen. Respondiendo el ángel le dijo, a María le dijo, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, el mismo Señor Jesús. Y el poder del Altísimo, o sea, Jesús, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, nosotros, este humilde servidor, cree que en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Su nombre es Jesús. Eso dice la Escritura. Porque no hay nada imposible para el Señor Jesús. Entonces, mire lo importante del nombre. Mire lo importante del nombre. Por favor, si algún predicador me está escuchando, predicadores, hermanos míos acá, y yo, y otros predicadores, por favor, es hora de guiar a la grey, llevar a las ovejas del Señor Jesús con su nombre. Amén. Porque solamente los que son de Él van a escuchar su voz. ¿A la voz de quién? Del pastor de pastores, dice, ese es otro título de Jesús. O sea, vamos a escuchar la voz de Jesús. Solamente los que son sus ovejas. Pero esos pastores que todos los días le dicen, es que Dios, y entramos en el video y entramos en el mood de los falsos anticristos, de los falsos pastores, de los falsos profetas, porque ellos están creyendo en otro Dios, en otro Jesús, no en el verdadero. Por eso, insisto, en esa reunión ecuménica donde este señor llamado Francisco, que se hace llamar el Papa, y que dice que es representante del Señor en la tierra, el Señor no necesita ningún representante. Mire, Isaías 33, 32, ya le digo. Así que vayan bajando ese señor con sotana y todo de donde ustedes lo tengan, porque el Señor claramente dice que Él no comparte la gloria con nadie. Con nadie comparte la gloria, menos con mentirosos. Dice Isaías 42, 8. Yo soy el Señor Jesús. Allá dice Jehová, pero la traducción no es el Señor. Ahí no existe Jehová, es un invento de los hombres. Yo soy el Señor. ¿Cuál Señor? Su nombre es Jesús. Este es mi nombre, si se dan cuenta. Y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. O sea, yo no daré a otro, no daré mi gloria. Él dice, yo no le voy a dar la gloria mía a nadie. Yo no voy a compartir mi gloria con nadie. ¿Sí? Menos uno que se levanta con mentiras a engañar a la gente. Mateo 29, 23, 23, 9. Pues, es que eso, Dios mío. Mateo, ya les digo si es ese o no. Sí, 23:9. Gloria al Señor Jesús por la memoria. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Cuál es el nombre de ese Padre? El Señor Jesús, el que está en los cielos, dice, no llames Padre vuestro a nadie. Y la gente, llegó el Santo Padre. Ni es santo, ni es padre. Ni es santo, ni es Padre. ¿Y sabe por qué caen redonditos? Porque no pronuncian el nombre de Jesús. Porque no se han dado cuenta que todo aquel que no crea que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, es un anticristo. Y ese Señor es un anticristo. Es un anticristo. Está en contra de Cristo. Es lo contrario de lo que piensa el Señor Jesús. 1 Timoteo 3:16. Y el Señor nos lleva ahí, y así el que
El que quiere, dice el Señor Jesús, dice por ahí el dicho popular, el que no quiera caldo se le dan 3 tazas. ¿Cierto? Y resulta que a nosotros nos pueden dar esta sopa todos los días y la vamos a anhelar y la vamos a querer y vamos a repetir. Pero el que no quiere escuchar este mensaje, dice, lo mismo. Esa congregación no sabe hablar de otra cosa. Porque es que usted no sabe quién es Jesús, por eso nos toca repetir, porque el Señor vaya, dígales, vaya, repítales. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor, porque la Escritura dice en Hechos 5:29 que nos es más necesario obedecer al Señor Jesús que a los hombres. Y usted puede decir, ¿otra vez? Sí, otra vez, repita. Así dice la Escritura, que le repetirás y se lo repetirás. Hasta que, ¿para qué? Para que usted sea salvo, para que tenga vida. Dice 1 Timoteo 6, 3:16. E indiscutiblemente, ¿usted por qué no ha entendido que cuando el Señor Jesús, por eso le dice, ¿para qué me llama Señor, Señor, si no hace lo que yo le digo? Está escrito allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y yo te estoy diciendo aquí hoy, el Señor Jesús nos está diciendo hace muchos años, en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente el Señor Jesucristo me dijo, no discuta. Esto es un misterio, es bien grande, se llama el misterio de la piedad. Yo me hice carne. ¿Por qué no quieres entenderlo? Es indiscutible. ¿Por qué te pones a discutir? Dios fue manifestado en carne. Ahí dice. ¿Quién fue el que se hizo carne? Jesús. Y aquí dice que Dios, al fin, ¿quién fue? ¿Jesús o Dios? Pues Jesús, porque Jesús es Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero para que podamos entender, por eso es muy importante que tengamos como acceso al griego, al tema, al lenguaje original de la palabra del Señor Jesús, para que podamos entender. Acá dice, Dios fue manifestado en carne. Esa palabra manifestado en el original viene del griego faneró. ¿Qué significa eso? Que se hizo presente, que se hizo aparente, que se dejó ver, que se hizo visible, que se presentó. Todo eso significa faneró en la palabra manifestarse en español. Entonces yo puedo decir que Jesús se manifestó en carne, que Jesús se dejó ver en carne, que Jesús se hizo aparente en carne, que Jesús se presentó, se hizo visible en carne, se mostró en carne. Por eso allá lo que vimos en 1 Juan, todo espíritu que no confiese que Jesús se hizo carne, o sea que Dios se hizo carne, es un anticristo. Pero todo el que confiese que Jesús vino en carne, es de Él, es de Dios. ¿Sí estamos entendiendo un poco? Entonces, no perdamos eso. La palabra dice, por eso allá en Juan, en el libro de Juan 1, 10. Juan 1, 10. Mire, vea, Juan 1, 1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cierto? Dice que este era el principio con Dios. Y que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por ese verbo. O sea, la palabra. ¿Sí? El logos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, si no existiese el verbo, o sea, Dios, nada estuviese hecho. Y acabamos de leer el misterio de la piedad que el Señor dijo, no discutan. Dios se hizo carne, yo me hice carne. Y mire lo que dice aquí en el 14,
1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Uy. Clarito, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? El Señor Jesús. Ahí está. Ese es otro título de Jesús. El verbo. Le estoy haciendo la tarea a ustedes. El verbo se hizo carne. Él es la imagen del Dios ¿Ah? invisible. Amén. Entonces mire, para que usted entienda, ahora sí vamos al 1:10, para que entendamos que estamos hablando del mismísimo Jesús. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Para aquellos que dicen, es que Jesús apareció fue en Mateo. No, él ya estaba, ¿no es que él fundó? Jesús dice, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, yo soy el Todopoderoso, yo no tengo fin ni principio de días, yo soy el omnipotente, el creador, mi nombre es Jesús. A lo suyo, dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todo este pueblo que él escogió, que ahorita rechazó. Dejen de estar orando por ese pueblo que el Señor rechazó. No busquen que el Señor los rechace a ustedes por desobedientes. Dejen de estar poniendo banderas en sus congregaciones y de estar orando por un pueblo que el Señor dijo, no oren por ese pueblo. Así está escrito. Ellos lo mataron, ellos no creyeron. Ahí dice la escritura, vino a ellos y ellos no le recibieron, no le recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre, mis hermanos? Jesús. A los que creen en el nombre de Jesús, porque la palabra de arriba dice que el verbo se hizo carne, que Jesucristo se hizo carne, que Dios se hizo carne. Es lo mismo, Jesús es Dios. Y todos los que crean en ese nombre, ahí dice, por favor lean, a los que creen en su nombre. Solo a los que crean en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquiera que no confiese que Jesús es Dios, no es hijo de él. Y si no es hijo de él, no hay salvación. Nosotros debemos apuntar a la salvación, no a quedarnos en este mundo. Este mundo es pasajero, mi hermana y mi hermano. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llama Señor si no haces lo que yo les mando? El Señor nos mandó a tener misericordia unos por otros, amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Si yo tengo 3 pantalones y mi hermano tiene el rabo roto, yo le doy 2 pantalones y me quedo con uno. ¿Usted lo hace? No. No lo hacemos porque estamos pensando es aquí y yo guardo para acá y guardo mi carro y guardo, no, yo no le presto mi carro porque me le gastan las llantas, no, yo no le presto porque me lo rayan, siempre que lo presto al pastor me lo entrega estrellado, no. La cuestión es, esas cosas no las hacemos porque nosotros pensamos en quedarnos aquí y acá somos pasajeros. Allá Job dijo, sin nada vine y sin nada me voy a ir. Desnudo vine, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Así nos vamos a ir. Pero, ¿para dónde te vas tú? Si mencionas el nombre de Jesús en tus labios todos los días y haces lo que el Señor manda, te vas para la vida eterna con Él. Pero si no, mencionas su nombre, no lo confiesas y sigues en pecado, así seas Madre Teresa de Calcuta ayudando al que quiera, mijo. Así usted saque y ayude, porque no es por obras, dice el Señor Jesús, para que nadie se gloríe. No es por obras. Si tú confiesas a Jesús y guardas sus mandamientos y haces lo que Él manda, dice que las cosas van a llegar a ti por añadidura, que lo busques primeramente a Él y el reino, todo su reino y su justicia. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Ese es otro título que tiene el Señor Jesús.
reino de Dios. Dice, el reino se ha acercado, por decir que Él vino. Por decir que Él vino, dijo, el reino se ha acercado. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que usted está necesitando, casas, fincas, carros, becas, novio, esposo, etcétera, eso es añadidura. Eso es añadidura. Usted lo que tiene que buscar primero es la salvación. ¿Y cómo encuentro yo la salvación? Invocando el nombre del Señor Jesús. Porque dice, a todos los que invocaron ese nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente en ese nombre, repito, para ir terminando, solamente en ese nombre hay salvación. Solamente en ese nombre hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente en ese nombre hay sanidad. Solamente en ese nombre hay perdón de pecados. Solamente en ese nombre tenemos vida eterna. ¿Por qué no lo invocan? Sabiendo que el Señor, ¿usted cree que por qué a los discípulos de Jesús y a todos en esa época los trataron como los trataron? Porque el Señor dijo que por causa de su nombre los iban a meter presos, los iban a llevar a los concilios, los iban a maltratar, los iban a matar. Y a todos los discípulos de Jesús, a excepción que cogieron y lo metieron preso a Juan por allá en una cueva, como un ratón lo mandaron por allá de castigo. Todos los demás apóstoles fueron muertos por causa de su nombre. Todos. Todos. A usted que le haya invitado y dijo, vaya, ¿tiene problemas? Vaya a una iglesia cristiana. Y se le quedan todos los problemas. No, señor. No, señor. Si le digo, nosotros somos más probados que cualquier otro en la tierra. Porque el Señor necesita que nosotros pasemos bien el examen. Todos vamos a pasar por tribulación. Todos, 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 todos. Hasta el mismo Señor Jesús, el Creador, dio ejemplo de eso. Él nunca nos pidió algo que Él no hizo. Y si dijo que todos van a ser atribulados, Él fue el primero. ¿No ve cómo lo trataron? Patadas, puños, lo escupieron, lo arrastraron, lo humillaron, le hicieron de todo, lo maltrataron, lo desangraron, le apuñalaron sus manos, sus pies. Uno me dijo, cortando un tomate, ¡ay! Y todo el día enfermo. Tráigame un caldito a la cama, por una cortadita. Y el Señor Jesús, la cantidad de látigos que le dieron, latigazos que le dieron. Y como, ¿por qué usted va a pasar de agache para el reino de Dios? A no ser que sea por gracia del Señor Jesús. Pero el Señor dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino del Señor Jesús. ¿Cuántas? Muchísimas, muchas. No poquitas, muchas. Lo que uno viene a la congregación es a limpiar su espíritu, a sanar su espíritu. Porque cuando el Señor dice, y en la cruz Él enclavó todas nuestras enfermedades, no que se suba otro pastor mentiroso a decir no, que el Señor no enferma, porque el Señor al contrario, Él clavó todas nuestras enfermedades. Él estaba hablando de las enfermedades espirituales, mi hermano. No del cálculo renal, no estaba hablando del corazón, nada de eso, del riñón, no. Él estaba hablando de las enfermedades que usted y yo tenemos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por todo, Él se crucificó para que en esa cruz quedaran todos nuestros pecados si nosotros tenemos fe y creemos en su nombre. De lo contrario, no vamos a pasar esa prueba. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanas y mis hermanos? Vean, 1 Juan 2:6. Entonces aquel que me está escuchando o aquella que me está escuchando, no, pero ahora sí voy a invocar el nombre del Señor Jesús para salvación. Sí, claro, tenemos que hacerlo, pero la otra parte, para que haya la balanza, para que haya equilibrio en la vida del Señor Jesús,
y nosotros es hacer lo que Él nos mandó a hacer. Cumplir sus mandamientos y hacer lo que Él nos manda, para que el Señor no nos diga, ¿para qué me dice Señor Jesús si usted no está haciendo lo que yo le digo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Violando el mandamiento de la ley de Dios allá en Éxodo 7, 27. Estoy usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. Primera de Juan 2, 3. Dice aquí, desde el 1, hijitos míos, 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre. Ojo, ustedes van al original y el original dice con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la palabra dice en el original que Jesús es el Padre. Muchas palabras fueron manipuladas por la pluma mentirosa para poder cuadrar ese dogma diabólico de la Trinidad. Manipularon las escrituras y colocaron, siempre van a leer el Padre y el Señor Jesucristo como si fueran dos. Y usted va al original y dice el Padre, el Señor Jesucristo. Les invito a que hagan ese ejercicio, busquen las escrituras. Les voy a mandar el app, me acuerdo, voy a mandar esa app que tenemos, la mandemos en el WhatsApp de la congregación para que lo bajen. Y no vayamos a caer un error. Con todo respeto por acá mi hermano Raúl. Se me acabó la batería. Bueno, permíteme por favor, mi hermano Raúl, Dios bendiga el mensaje, lo bendiga por el mensaje que mandó hoy. Dice aquí, el mensaje dije que el santo, el Dios. Amén por eso. Pero nos toca aclarar porque a veces nosotros leemos y vemos que ahí dice eso, pero la gente cuando está leyendo también está leyendo lo de inglés que está abajo. Dice The Holy One of God. ¿Sí? Dice el santo de Dios, como si fuera otro. Pero porque precisamente la traducción que se hizo del griego se hizo primero a la King James, a la Biblia de inglés, y de inglés sacaron al español. Entonces los que tradujeron la Biblia del inglés al español no se tomaron la molestia de corroborar si estaba bien traducido del griego al inglés. Pero si ustedes abren los numeritos que están arriba, dice claramente el santo, el Dios. ¿Cierto? Mire bien que, por ejemplo, ahí en el WhatsApp dice el número 358 y vuelve y se repite el 358 en su WhatsApp, en los mensajes de WhatsApp, y que mandó el hermano Raúl. Dice 358, 40, después 358, es la misma palabra, el santo, el Dios, pero en inglés quedó el santo de Dios, porque en el inglés ya estaba el error. Por eso cada vez que ustedes vean las escrituras, aquí como los que les voy a leer, que dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo, está con el Padre a Jesucristo, se hacen ver dos, pero si ustedes van al original dice el Padre, el Señor Jesucristo, lo dice en el original. Entonces siempre que lean esto, no duden su corazón, Jesús es el Padre, no lo dude. Porque solamente por decir eso, más la obediencia al Señor Jesús, eso va amarrado, tendrá salvación y vida eterna, de lo contrario no. Dice, y no solamente por los nuestros, dice, hijos míos, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesús el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Entonces la gente aquí entra en un error. El Señor también me salva a mí, como me dijo una persona. Sí, Él dice que a todo el mundo, pero a los que confiesen su nombre. Porque la suma de la palabra es la verdad. No se me salga por las ramas. Sí, yo creo que Jesús es más. Los trinitarios dicen que Jesús es Dios y uno cae en el error. Ellos también creen que Jesús es Dios. Claro, no es que ellos dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y le dicen Jesús es Dios.
Y entonces les contesta uno, si Jesús es Dios, entonces el que murió en la cruz fue el Padre, ¿sí o no? Amén. Y ahí patinan. No. ¿Cómo Dios, quién va a cuidar el cosmos? ¿Cómo el Padre va a estar ahí? ¿Quién va a cuidar el cosmos? Como si Dios no hubiese hecho los ladrones. O sea, ¿quién va a robar a Dios? Al Señor Jesús, ¿quién lo puede robar? Si todo le pertenece a Él, hasta nuestras vidas. A veces nos falta un poquitico de pedirle al Señor que nos dé ese conocimiento, esa sabiduría. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, ojo, en esto sabemos si verdaderamente conocemos el nombre de ese Dios. ¿Sí? ¿Guardamos qué? Sus mandamientos. 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí me está escuchando mi hermano? ¿Sí me está escuchando mi hermana? El que dice yo le conozco, sí, yo conozco que Jesús es el Padre. Jesús es el omnipotente. Conoce eso y no guarda sus mandamientos, usted es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Señor Jesús se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuándo? Cuando usted se ha perfeccionado. No perfeccionarse en la mentira, ni perfeccionarse en la bebedera, ni perfeccionarse en todo el pecado que hacemos. Perfeccionarnos en cómo caminó Jesús, en imitarlo. Vea, arribita lo dice. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Estamos andando como el Señor anduvo? Porque si estamos diciendo que Jesús es el Padre, tenemos esa revelación y no guardamos sus mandamientos, el Señor ya nos puso un título: mentiroso, y la verdad no está en él. Y la Sagrada Escritura dice allá en Apocalipsis que el Señor tiene preparado para Satanás y sus secuaces y a los mentirosos el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Judas andaba con Jesús y era ladrón. Lo negó, lo entregó, lo traicionó. ¿Cómo estamos ahí? El mago ese, allá en Hechos 8:20, el mago este que se bautizó y iba a la iglesia cristiana y cantaba y gloria, gloria, aleluya, y cantaba y todo y se arrodillaba y el tipo tan pronto vio que podía hacer negocio con las cosas del Señor, le dijo a los discípulos de Jesús, venga, ¿cuánto me vale poner las manos y enséñeme eso para yo? Es que yo quiero eso para mí. Y lo mira los discípulos y dicen, que perezca tú y tu dinero, que piensan que el favor de Dios se compra con dinero. No tienes tú ni parte ni nada con esto. Sálgase de aquí. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de las congregaciones ahora? Enseñándole a la gente que si diezma, el Señor les va a dar mucho más. Y la palabra dice que no se equivoquen, que uno no puede comprar el favor de Dios con plata. No es dinero, no es dinero. Por eso el Señor Jesús dejó escrito allá en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males, de todos, ¿de cuáles? Todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor Jesús nunca está diciendo que el dinero es malo. El Señor está diciendo que amar al dinero es lo malo. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Por eso no cumplimos los mandamientos que el Señor nos manda. Nos enemistamos por plata con los amigos. Nos enemistamos por cosas materiales por los amigos.
Estamos amando más el dinero que al Señor Jesús y sus mandamientos. Para cerrar, hablábamos hoy con el pastor Luis Alberto que nos podría dar aquí, yo seguiría hablando así, me llegarían los años y los años y nunca vamos a poder terminar de hablar del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él no tiene fin. Primera de Juan 5:20. Los invito también que ese Juan 5:20 lo busquen en el original. A pesar que aquí dice que Jesús es Dios, pero también es un poquitico ambiguo porque Él está hablando que Él es el Santo Espíritu, Él es el Santo. Y mire lo que dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, el Señor Jesús, o sea, el Cristo, el Verbo. ¿Sí ven cómo encaja todo de bonito? Porque ¿quién fue el que vino? La palabra dice que el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra, o sea, Jesús. Y dice en 1 Timoteo, Dios se hizo carne. Y en 1 Juan 4 dice que el que no confiese que Jesucristo vino en carne. Y aquí dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Es el mismo, mi hermano, no se confundan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? Dice, en el Hijo, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Ahí lo dice. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y la vida eterna. Y si invocan mi nombre, tendrán vida eterna, dice. El que invoque mi nombre tendrá vida eterna. Y dice la palabra que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Tito, dice así el libro de Tito 2, 11 al 15. Con esta cita cerramos. Mire lo que dice la Escritura aquí para que nos vayamos invocando el nombre del Señor Jesús. No se les olvide, mis hermanas y mis hermanos, no se les olvide. Todo momento, el Señor Jesús te bendiga, no Dios. Ya sabes que Jesús es Dios, entonces una redundancia que digas Dios. Diga, el Señor Jesús te bendiga. A todo el mundo, todo lo que escriba, si es la voluntad de mi Señor Jesús, voy a ir a presentarme a una prueba. Si es la voluntad del Señor Jesús, me voy a hacer poner la vacuna. Si es la voluntad del Señor Jesús, me voy a sanar. Si es la voluntad, siempre si es la voluntad de el Señor Jesús. Siempre. Y usted se va a dar cuenta que va a haber choque y se va a empezar a cumplir la palabra en ustedes, porque por causa de ese nombre usted va a tener problemas con los de su familia, dice la Escritura. Por causa de invocar su nombre, a usted lo van a encarcelar, lo van a echar de su trabajo. Deje tanta cobardía. No, digan que no, porque es que me echan. No. Ya, ustedes digan, ¿usted es cristiano? Digan, no, yo no soy cristiano, mi nombre es Luis. Cristiano es Cristiano Ronaldo. Diga, mi nombre es Luis, yo sigo al Señor Jesús, al Dios verdadero. Eso es todo más fácil y no entras en religiosidad. Fácil, porque es que el Señor Jesús, como le puso en el corazón a mi pastor Luis Alberto, el Señor Jesús nunca vino aquí a la tierra a decir, todos se van a llamar cristianos. No, Él dijo, mi nombre es Jesús. Ese nombre cristiano se lo inventaron otros para robar, para mentir, para engañar. Nosotros no somos cristianos, nosotros seguimos al Señor Jesús, al Dios verdadero. Dice la Escritura en Tito 2, 11, 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia es un regalo que usted no se merece, ni yo, pero que el Señor nos la da, es un regalo hermoso. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está encerrando todo lo que hablábamos, ese nombre tan hermoso.
aguardando, oiga bien, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, doble bendición. Si aguardamos, vamos a ser doblemente bendecidos si aguardamos esa esperanza. Ojo, y la manifestación, vuelve otra vez la palabra manifestación, donde el Señor dijo: no discuta, hombre, es indiscutible, yo me hice carne, yo me manifesté. Y aquí está, dice que usted se tiene que aguardar ese momento para esa manifestación gloriosa. O sea, el Señor se va a volver a presentar, el Señor se va a volver a dejar ver, se va a hacer visible, se va a volver a ser aparente. Dice: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lean. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Hay dos dioses? No, es uno solo. Su nombre es Jesús, el gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, de pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Usted tiene que ser celoso de hacer buenas obras. Debemos, dijo el otro. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Jesús es Dios. ¿Sabes quién es Jesús? Tomás sabía quién era Jesús. Jesús como el maestro, amigo, mentor, sanador. Jesús el profeta, el hacedor de milagros. Pero solo fue después de la crucifixión y resurrección cuando él lo reconoció como mi Señor y mi Dios. Algo pasó en la muerte y sepultura y resurrección que te ayuda a entender realmente quién es Jesús. ¿Has estado unido con Jesús? ¿Has estado unido con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección? ¿Sabes quién es Jesús? Solo piensa en esto. Tomás y los otros apóstoles que estuvieron con él durante su ministerio conocieron a Jesús como el que caminó en el agua, Jesús como el que calmó la tormenta, Jesús como el que hablaba de paz. ¿Sabes quién es Jesús? Ellos conocieron a Jesús como el que alimentó la multitud, el que interrumpió un funeral, el que rescató de la muerte, el que perdonó de pecados. ¿Sabes quién es Jesús? Todo el mundo debería saber quién es Jesús. Ellos conocieron a Jesús como el sanador. Jesús sanó al cojo, al mudo, al ciego, al débil, al enfermo, al paralítico, al anémico. ¿Sabes quién es Jesús? Ellos conocieron a Jesús como el que liberó al poseído por un demonio. Conocieron a Jesús como el que liberó a la que iba a ser apedreada. Jesús, el que lo liberó del que atormentaba a sus hijos. ¿Sabes quién es Jesús? Es posible conocer y creer que Jesús es todas estas cosas y aún así no saber realmente quién es Jesús. ¡Oh! Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo es el principio y el fin. Jesucristo es el primero y el último. Jesucristo es el que estuvo muerto y vive. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el que hace perfecto mi camino. Jesús es el que rompe cadenas. Jesús es el hosana y el pan que descendió del cielo. Jesús es el que me sostiene y el que me moldea. ¿Sabes quién es Jesús? Has sido sepultado con Cristo, bautizado en el nombre de Jesús. Estás lleno de su Espíritu Santo. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la manifestación de Dios a toda su creación. Jesús es el admirable, el consejero, el consolador, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el yo soy, Emmanuel, el Padre eterno. Jesús es el Dios de dioses que ha hablado. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es mi pastor, mi salvador, mi redentor, mi perdonador, mi guardador, mi roca, mi torre fuerte. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Mesías, mi Señor y mi Dios. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabes quién es Jesús? Porque si tú no sabes quién es Jesús,
tú no sabes quién es Dios.